todos, ¿cómo están? El Festival Innova Clabin en casa recibe el CEO de Green Innovation Group, que se propone acelerar la transición para la economía verde y hace la puente entre las necesidades reales de sectores públicos y privados y soluciones innovadoras. Sea muy bienvenido, Frederic Vanders. Obrigado. Hola, buen día. Hola, My name is soy Frederick. Frederick, soy I el am the presidente de CEO of Green Green Innovation Group Innovation Group, y estoy and aquí I'm para here hablar to un tell poquito you sobre el about the futuro green verde future y cómo and podemos how llegar we allá. get there. So ¿Ok? there's a lot of doom Hay and gloom out there because una the cuestión de climate la situación del situation clima, is es bien serio, quite hay serious. mucho que se ha And hablado as de esto, una investors, we don't situación have a que lot of no control. estamos But I'm going to todavía en present to control, pero you les voy the a traer el optimistic caso case for optimista a green de and un futuro prosperous próspero y future. verde. En primer So lugar, first off, les here is digo sitting the que, bueno, plan, la and cosa está here's volando right al now. ventilador y es por esto que So tenemos que hablar de basically, eso. yeah, okay, maybe Bueno, I'll de I'll repente just jump tengo que back a volver un little poquito y bit and responderles tell you quién soy yo en who am última, I ¿no? to Quién es stand este que here and viene y tell les you habla de about green innovación innovation y del and futuro y our verde y no sé future. qué So más? Bueno, nosotros basically, we trabajamos work in en Green este grupo de Innovation Group is innovación advising the haciendo biggest una actors in the consultoría market. con las So both the principales private instituciones, institutions con los and the institutos public públicos, institutions. We've privados, recently empresas. done the Hemos hecho strategic diferentes advisory for the Danish Growth Foundation consultorías that has the 3 para billion fundaciones que euro fund tienen to fondos de más invest in the de green transition. And miles de there millones de we dólares para are hacer esa focused transición on verde. which La idea technologies es to invest mostrar in dónde pueden in order to invertir para poder reduce reducir greenhouse las gas emisiones emissions. del efecto invernadero. So yeah, Aquí these algunos de los are some of clientes the con los clients that que we work with. trabajamos, You may or may not algunos be puede que familiar sean conocidos, with otros no any of tanto, them. pero I think that tal one vez called ese Microsoft Microsoft maybe is sea not so importante, pero el but the resto rest puede might ser be que sean demasiado europeos, European. pero de So the cualquier manera Nordics es might know importante as well. mencionarlos. Bueno, Anyway, sigamos. greenhouse Las gas emisiones del emissions gas have risen to invernadero unprecedented levels, han aumentado and this will muchísimo have y unfathomable tienen consequences. consecuencias When you're looking imprevisibles. at this Cuando graph and vemos you esta see where gráfica we're donde at vemos in en the year 2020, 2020, ustedes se you can fijan see that que we're just estamos about doubling duplicando básicamente our los averages. promedios So históricos, we're doing ¿no? really, Estamos really, really realmente bad. mal. We think Aún no quite hemos badly, and we need entendido to qué tan fix mal this. estamos y hay que arreglar esto. Um, Basically, Básicamente cuando when we're estamos looking at hablando greenhouse de gas emissions, emisiones, that's one problem. eso es un But problema another problem evidentemente, is pero el otro that problema es the que los climate risks riesgos that we're a los exposing cuales nos ourselves to exponemos are están getting también increasingly llevando higher the a less we do. niveles So muy you may be asustadores. familiar with Ustedes this de repente están visualization. It acostumbrados a came esta about visualización. just about a Apareció un year año ago atrás cuando el when COVID-19 COVID-19 started comenzó a wrecking a lot llamar of la atención attention. del I mundo think today no y one había worries muchas about these preocupaciones sobre la capacidad greenhouse gas emissions anymore. But I found de it quite aplanar la amusing to curva, como se actually decía, ¿no? Y how tenemos que we hacer can lo look at mismo con climate el change cambio and the risks that climático, we're exposing ourselves ¿no? to when we look at Así Earth's que capacity cuando and the podemos ver things la that we capacidad de could los be looking negocios at y la the capacidad de cómo trabajamos y cómo health nosotros tenemos la sector capacidad de un perspective. planeta limitado, hay que aplanar la Meeting curva. drawdown Hay que is the most volver a bajar, important hay mission que in the agarrar history of esa curva y mankind. bajarla. Eso es lo más So, importante en la historia de la drawdown is the humanidad. point in time Estamos en un punto where we en que as a nosotros global como civilización civilization global take out estamos more emitiendo greenhouse gases más from the gases de efecto atmosphere than invernadero we put into the atmosphere. a la At this atmósfera point in que lo time que is the tomamos drawdown. And y getting there es is the most absurdo y important tenemos thing que we can do with hacer our esto lives. como la It's the most cosa más important thing importante we como can do with especie our para nuestros businesses. negocios, para nuestras vidas. So let's Tenemos que put all of our esforzarnos realmente efforts en hacer into que esta working agenda on this agenda. sea This buena. is also También the es la biggest oportunidad de vision negocios más importante que opportunity podemos tener en este of our siglo. century. ¿Ok? Si So las if global temperaturas temperature globales rise suben into a 2 grados, 2 grados Celsius, centígrados then we're in a más, pues pretty bad estaremos en shape. muy mal estado. So a Hay lot of muchas shellfish conchas, that help muchos us clean our oceans, for mariscos instance, que no van a ser will not be capaces able to form their de shells. ocupar esos And mariscos the increased y la acidity acidez del of the océano oceans will have se a massive va a consequence. aumentar y On top esto of pues va that, a provocar una serie de the global consecuencias. El water déficit de temperature aguas va a will duplicar, double, meaning significando that que en este right momento now we are estamos need of fresh water con reserve. agua fresca, Fresh agua water is dulce de becoming much reserva, que es scarce un resource and it's recurso getting que scarcer. todavía no es escaso, pero que se va a poner And if we escaso reach extreme y depletion vamos of the a rice, it would be definitivamente ver que double what we have right tendremos now. 2 veces más déficit de This agua en means las that regiones en las que species and falta people agua. are Habrá going que to have to migrar, migrate around. habrá que This generar would procesos be migratorios very y messy. A eso lot va a of traer una people serie de going to suffer, a lot of consecuencias people going to die. bien fuertes en Civil términos de war guerras could civiles, be a consecuencias consequence of this. importantes Water por la lucha por resources, estos recursos, ¿no? severe droughts, crop Los failures, cultivos no van a and progresar, on etcétera. top Además of de that, eso,
En los últimos 50 años, nosotros matamos 67% de todas las especies. Es un récord bastante complicado, ¿no? Tenemos que cambiar la forma en que nosotros hacemos las cosas, porque estamos provocando una extinción en masa y eso tiene consecuencias, lógico. La capacidad de equilibrar los ecosistemas es importante y nosotros no estamos bajando el impacto en la biodiversidad. Buena parte de la biodiversidad es buena porque hay especialistas que se van a especializar en diferentes situaciones, diferentes especies van a manejar diferentes situaciones. Pero si no tienes esas especies, pues todo se descontrola. Si tienes un campo de cultivo donde solamente tienes maíz, por ejemplo, y hay un insecto que es muy especializado en utilizar ese tipo de, ¿no? de dieta a partir del maíz. Hay un insecto también que es muy bueno en matar ese insecto, etcétera. Pero si matamos a uno y no matamos al otro, y si dejamos a los dos muertos, pues habrá mucha complicación, ¿no? No hay, por ejemplo, insectos suficientes para polinizar el maíz, ¿no? De repente no todos los insectos están interesados en el maíz. Lo mismo pasa cuando hablamos de otros elementos, de otras especies, por ejemplo. El concepto de que una cosa falla en la naturaleza, otra cosa progresa, es así. Pero cuando no tenemos mucha biodiversidad, esa regla no se aplica más. Esta es una gráfica que nos muestra también si todas las empresas principales en Dinamarca se dieran cuenta que los objetivos de sustentabilidad son importantes y cambiaran hoy, ellos podrían lograr esa reducción de 2 grados centígrados en la temperatura y nos iría mucho mejor en el planeta, ¿no? El Acuerdo de París es 1 grado, ¿no? 3 grados es una catástrofe, 2 grados es lo máximo tolerable. Dinamarca, que es un país que está celebrado en el mundo como el país más verde en el mundo, no estamos haciendo nuestro trabajo, así que tenemos que juntarnos y tenemos que hacer mejor de lo que está haciendo Dinamarca y Suecia, por ejemplo. Tenemos que invertir mucho, invertir masivamente en la transformación, ¿no? Esta es una gráfica que nos muestra en dónde están los grandes potenciales. Ustedes van a fijarse que se requiere un cambio en una dieta, un cambio a una dieta rica en plantas es muy importante. Definitivamente la transición a la energía solar, la transición a la energía eólica. Y el quinto ítem que sorprende mucho es el potencial en las tecnologías de enfriamiento. Yo sé que muchos de ustedes viven en Brasil. Seguramente tendrán aires acondicionados que les ayudan a controlar el calor. El problema con el aire acondicionado es que gasta mucha energía. Es muy intenso en el consumo de energía, así que demora mucho para poder enfriar las cosas, ¿no? Así que si pudiéramos no enfriar tanto los ambientes, podríamos reducir los gases de efecto invernadero y podríamos también de repente gastar esos recursos en otras cosas, en la producción de alimentos o lo que fuera y no enfriando casas. Afortunadamente, la producción de energía global está aumentando. Dinamarca está definitivamente llevándose una buena tajada de esto. Hay oportunidades interesantísimas también en otros lugares. Aquí en esta gráfica ustedes se fijan que el agua es muy importante todavía. La hidroeléctrica, las plantas hidroeléctricas todavía son muy importantes, como ustedes pueden ver, ¿no? Tendremos que buscar otros recursos. La energía eólica y la solar son los recursos más promisores. Pero bueno, las empresas tienen que de alguna forma buscar estos elementos para inspirarse, ¿no? Les traje 3 casos. Hay una empresa que se llama Velux, ¿ok? Otra que se llama Philips, que yo creo que la conocen, y otra que se llama Patagonia, que produce ropa. Y creo que también son bien conocidos por allá en Sudamérica. Velux se comprometió a tener neutralidad
de carbono en el 2041 para toda la vida. Y lo han hecho junto con la World Wide Wildlife Foundation, la WWF, ¿no? Para que los ayuden en esta jornada. Y lo que ustedes ven en esta gráfica básicamente es la cantidad de CO2 que esta empresa emite y la forma en que van a hacer algo al respecto, ¿no? Así que primero van a garantizar que sus emisiones bajan, se mantienen bajas, y después, además de eso, van a comenzar a secuestrar carbono y van a comenzar a encontrar formas de compensar por una vida entera de emisiones. Es una empresa de 1941, ¿no? Casi 100 años de historia, así que esa es una estrategia importante y cualquier empresa puede decir, bueno, sí, vamos a limpiarnos las manos y garantizar que históricamente nosotros no tuvimos impacto. El problema no es ese, el problema es que todo el mundo tiene que hacer esto para tener una estrategia importante a nivel mundial, ¿no? Y es aquí donde Philips, por ejemplo, entra a decir, bueno, yo también quiero hacer mi parte. Philips le apunta 25% de las ventas tienen que venir de economías circulares para el 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que vender productos que tengan elementos de su cadena, elementos, ¿no?, que se hayan reciclados, que se hayan remanufacturado, que hayan sido usados en el pasado y que haya recursos buenos para la reutilización. En este caso, conectar esas estrategias de sustentabilidad es muy importante porque lo conecta a las ventas de la empresa y esto es el tipo de mentalidad que tenemos que tener. Y lo último, este es uno de mis favoritos. Patagonia produce ropa para, ¿no?, para la intemperie, para caminatas y esto. Y tienen demandas muy fuertes, no solamente para el algodón orgánico en sus productos, pero también ellos saben que el algodón va aumentando de repente la cantidad de tierra que se requiere para poder plantar algodón va subiendo a cada año y ellos están haciendo algunas compensaciones en los microsistemas en los que ellos trabajan. Así que ellos están haciendo cursos, están haciendo un método de cambio de cultivos, de relevamiento de cultivos y también están apuntándole a mejorar las comunidades y reduce mucho las emisiones del efecto invernadero, pero también mejora la forma como Patagonia se pone en el mercado, ¿no? Le exige a sus proveedores que le traigan recursos regenerados de tierras que habían sido antes usadas en pastizales. Así que es muy interesante, es un tipo de ejemplo que vamos a ver cada vez más y en los próximos 10 años seguramente será una demanda muy fuerte de los grandes clientes, ¿no? Así que yo creo que definitivamente es donde tenemos que apuntarle a esto y es algo que yo investigaría un poquito más. ¿Ok? Qué bueno, de todas maneras, que hay oportunidades que pueden mostrar que las estrategias corporativas pueden apuntar a la creación de un caso de negocios en vez de aumentando las emisiones, reduciéndolas. Lo que ustedes pueden ver aquí, el desarrollo de acciones suecas, ¿no? Vestas se llama el grupo que hace turbinas para motores de captación de vientos y vean cómo las dos empresas, una empresa de la energía tradicional y la otra, la azul, una empresa puramente un negocio verde, vean cómo va funcionando, cómo las acciones suben más. Este también es interesante. Aquí estamos comparando una empresa de parque eólico y vean cómo se compara el valor de sus acciones y cómo increíblemente están compitiendo mucho en el mercado en los últimos años en la bolsa sueca, ¿no? Así que sí vale la pena hacer un buen negocio
El negocio verde es un buen negocio, ¿no? Hemos trabajado en 12 países diferentes con muchas conferencias sobre innovación verde. Y creo que para todos ustedes que de repente no tienen una perspectiva completa de qué es la innovación verde, les voy a dar un par de ejemplos. Tenemos insectos comestibles, que es una muy buena alternativa. No usamos animales tan ineficientes como las vacas, ¿no? Que son muy malos para convertir calorías en calorías. En vez de usar porcinos, aves, podemos comer insectos que son muy efectivos convirtiendo sus recursos en proteína y que tienen una nutrición mucho mejor que la vaca, por ejemplo. Podemos trabajar con campos solares también. Podemos trabajar con automación, creando una producción más eficiente. Tecnologías bien interesantes como las de climatización, reciclaje, para distribuir, para poder recolectar las basuras, eso también es importantísimo. Hay un potencial enorme allí, ¿no? Donde no hay que extraer tantos recursos, podemos tener más sustentabilidad, ¿no? Y para los precios de la electricidad iba hasta el cero. La electricidad tiene un alto consumo, tiene mucha demanda, pero se está haciendo cada vez más barato. Y hay muchas oportunidades interesantes. Vamos a llegar a un momento en que será más significativo desde la perspectiva comercial producir energía limpia que producir energía de fuentes no renovables, porque es más barato y es mucho más eficiente para ser vendido. Al mismo tiempo, podemos ver algunas tendencias en las dietas ricas en vegetales, que definitivamente también es importantísimo desde la perspectiva de la emisión de gases. Nosotros comemos animales, y los animales no son muy buenos en hacer la conversión energética, ¿no? No son muy buenos como comida. Vemos también que el vegetarianismo es una tendencia definitivamente y está siempre aumentando. El Boston Consulting Group cree que para 2025 vamos a alcanzar el punto en que reducimos el consumo de carne por primera vez en el mundo. Eso es muy bueno para todos nosotros. Podemos ver proteínas alternativas, ¿no? La legislación está actualizándose en Europa. Tenemos el Green Deal, ¿no? Son 260.000 millones de euros por año que se van a invertir en esa transición verde. Y esto es impresionante si ustedes se ponen a pensar. Tecnologías increíbles que hay por aquí, ¿no? Este es un bus eléctrico y autodirigido, ya está disponible en algunas ciudades, no tiene emisiones y no tiene tampoco un chofer, es autónomo, ¿no? Es muy seguro y es capaz de llevar a las personas y traerlas otra vez. Las plataformas Flex, que IBM también está trabajando en esto para poder calentan los edificios a partir del sol y los enfrían a partir del viento. Es interesantísimo cómo estos vidrios almacenan energía y permiten que tú puedas aumentar o subir la temperatura sin ningún tipo de consumo de absolutamente nada. Hay muchos estudios sobre edificios públicos que pueden mostrar que la energía se puede usar a partir de lo que se recolecta durante el día. Esto es lo que reemplaza las piedras que ponemos dentro del concreto, ¿no? No sé si ustedes lo saben, pero sacar rocas de una pedrera es bastante difícil y cuesta mucho dinero y muchos recursos. Ahora podemos llevar estas piedrecillas de basura que pueden hacerse a partir de desechos. Y otro que es interesante, que es bien clave, tenemos ya vuelos que están siendo realizados con combustible hidrógeno desde el 2008.
Entonces, si nosotros llegamos a una electrificación total de la sociedad, aún así tendremos el potencial de tener desempeños absurdos como el de hidrógeno, que podemos usar la electricidad del viento y también energía de fuentes como el hidrógeno. Podemos también crear carne en laboratorio, esto es increíble. Esto es una placa de Petri con carne normal y carne hecha comprada en la tienda y carne hecha en el laboratorio y no hay ninguna diferencia prácticamente. ¿Ok? Eso era todo lo que les quería traer. Muchas gracias, nos vemos en otro momento. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, mándenme un mensajito y bueno, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Fue increíble su explicación. Y cómo es bueno compartir el conocimiento y la experiencia. Por eso, sigan aquí con nosotros en esta programación del Festival Innova Clabin. Hay mucha gente interesante. Nos vemos.